Bueno, voy a iniciar entonces con el tema. Como siempre, en cualquier momento me pueden interrumpir si hay alguna duda, algo que no haya quedado claro, ¿verdad? Entonces, primero, bueno, lo que tenemos que ver es, pues, ¿qué nos referimos con curvas verticales? Las curvas verticales nos van a corregir, son figuras geométricas curvas o parabólicas, digamos, llevan una pequeña similitud con la curva horizontal, pero en este caso la gran diferencia es que aquí la curva vertical, como el nombre me lo está indicando, me va a corregir el cambio o me va a conectar el cambio o transición entre dos rasantes con diferente pendiente. La curva horizontal me corrige en el plano horizontal, la vertical en el plano vertical. En un perfil topográfico vamos a poder corregir o conectar de buena manera y de forma segura dos pendientes diferentes. Sí, es, digamos, de entrada yo creo que es muy clara la diferencia. Este enfocado normalmente, por supuesto, a el tema de carreteras y de vías férreas, que bueno, es, digamos, debido a la velocidad en la que los vehículos transitan en estas vías, pues son los temas, digamos, con los que directamente se relaciona una curva vertical. Dependerá de las pendientes, de los signos que lleva la pendiente, es decir, si es pendiente positiva o es pendiente negativa. Esta curva podrá ser de cresta o podrá ser de columpio. Son los dos tipos de curva vertical que podemos encontrar. Que, bueno, gráficamente son estas. En la primera de ellas, por ejemplo, en la curva de cresta, yo tengo una pendiente de entrada, ¿sí? Esto es una vista en un perfil. Entonces vemos una pendiente de entrada positiva y vemos una pendiente de salida negativa, en lo cual entonces se genera una corrección hacia abajo que forma una curva vertical en cresta, mientras que una curva vertical en columpio pues es cuando los signos son al revés, una pendiente de entrada negativa y una pendiente de salida positiva, aunque digamos esta es la manera de entenderlo, realmente puede ser diferente. Por ejemplo, ¿qué pasaría si nosotros tenemos una pendiente positiva de entrada con un valor pequeñito, a lo mejor más 2%, y enseguida la pendiente de salida también es positiva, tal vez con un valor mayor de más 10%? Me genera ese tipo de curva una de tipo columpio. ¿Sí? Es decir, podemos tener ambas negativas o ambas positivas. Lo que importa es, bueno, lo veremos más adelante, el valor en I, que es un factor que me define si una curva es cresta o columpio. Entonces, bueno, ¿qué elementos geométricos? Esta presentación, además del video, no se preocupen, yo les voy a compartir la presentación para que puedan aquí tener todo esto ya a la mano, la información disponible. Entonces, ¿qué elementos geométricos tiene una curva vertical? Aunque algunos son similares al de una curva horizontal, lleva alguna diferencia muy importante. Esta es más simple, es una curva más sencilla de calcular. Primero, tiene una pendiente de entrada que vamos a nombrar con la letra M, y tiene una pendiente de salida que vamos a nombrar con la letra N, M y N. Tiene 3 puntos, así como la curva horizontal, tiene 3 puntos importantes que debemos de considerar. Tiene un punto PCB, que es el punto de comienzo de curva vertical. Tiene un PIB, que es el punto de intersección de pendientes, ¿sí? O donde cambia la pendiente. Y tenemos un PTB, que es el punto donde termina la curva vertical. Tenemos una distancia entre PCB y PTB, que es la distancia de curva vertical, que en este caso hay una diferencia muy importante con la curva horizontal. Recordarán ustedes que en la curva horizontal la longitud de curva o el desarrollo de curva era siguiendo la curvatura o el arco de la misma. En este caso no. La longitud de curva vertical será en el sentido horizontal, es decir, en una distancia horizontal. Por otro lado, tenemos una externa vertical,
que es el desnivel que tenemos entre P y B y el punto central o punto medio de la curva vertical. Una propiedad que deberemos de considerar es que el punto central de la curva vertical será P y B, es decir, P y B está al centro de la curva, por lo que entonces la distancia entre PCB y P y B es la mitad de la longitud, mientras que lo mismo sucede con la segunda mitad de la curva. ¿Sí? Entonces, ¿qué fórmulas o qué ecuaciones vamos a aplicar? Son estas tres nada más, muy sencillitas. La primera es una letra I, que la letra I es la diferencia que tenemos entre pendientes. Pendiente de entrada M menos pendiente de salida N. Importante aquí calcular la letra I sin porcentajes, ¿sí? Es decir, si la pendiente me la dan o me entregan el dato con como porcentaje, yo lo debo de transformar a coeficientes sin porcentaje y ahí ahora sí calcular la I. Por otro lado tenemos, bueno, y también importante en la I, antes de que se me pase, que debemos de aplicar la fórmula tal cual está aquí, M menos N. Si N es negativo, se convierte en suma, porque sería M menos N, se convierte en positivo y se convierte en una suma. Se aplica tal cual está el signo aquí. Por otro lado, bueno, en el caso pues de la otra fórmula de externa vertical, se aplica una formulita muy sencilla, una ecuación muy sencilla, que es simplemente la longitud de curva vertical por I, que es la que calculamos arriba, entre 8. Así de sencillo. Y vamos a aplicar una ecuación de Y, que la Y es la corrección de la curva, que ahorita vamos a ver más adelante. Esta se obtiene aplicando la fórmula que nos dice que es I, que es la misma que tenemos arriba, entre 2 veces LCB, que es la longitud de la curva vertical, por la X al cuadrado, que la X al cuadrado o la X es el incremento o lo que nos vamos desplazando en el sentido horizontal. Horizontal, cómo nos vamos a ir desplazando. Que bueno, ahorita vamos a ver a continuación. ¿Qué vamos a hacer o cómo se calcula? Bueno, antes de continuar, preguntarles si hay alguna pregunta hasta aquí o vamos bien. ¿Todo bien, profe? Por el momento sí, profe. Perfecto. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer o cómo vamos a calcular la curva? Vamos a calcularlo en 2 pasos. Primero, vamos a calcular los puntos, ¿sí?, que se tienen en la tangente. La tangente es la prolongación de la línea de entrada, en donde vamos a calcular las cotas y las estaciones de cada uno de los puntos que subdivide la tangente. De ahí vamos a calcular un ajuste que vamos a nombrar como Y, que es precisamente este que tenemos con esta ecuación, que va a restar o vamos a restar de la cota de tangente esa Y para encontrar la cota de curva. La Y son los ajustes que vamos realizando de tangente a curva. ¿Sí? Entonces, ahora sí, vamos a aplicar 2 ejemplos que, bueno, están sencillitos. Y bueno, que nos van a describir, yo creo que de una manera más clara, cómo calcular. Tenemos entonces los siguientes datos iniciales. Tenemos por un lado una estación de PCB. Sí, la estación es el cadenamiento pues de PCB. Tenemos la cota, evidentemente necesitamos la cota porque en este caso hablamos de curvas verticales. Tenemos la cota de PCB, tenemos la longitud de la curva vertical y tenemos 2 pendientes, la de entrada y la de salida. Con esos datos vamos a calcular todo lo demás. Entonces, primero, vamos a calcular primero la estación de P y B. ¿Verdad? Que en este caso, voy a hacer un poquito más pequeña la letra. Ahí está. Que en este caso vamos a calcularlo, de una manera muy sencillita.
¿verdad? ¿Cómo lo calculamos? Acuérdense que viendo o regresándome a las propiedades de curva, habíamos dicho que la distancia de PCB a PIB es la mitad de LCB, ¿verdad? Entonces vamos a calcular aquí primero LCB entre 2, ¿verdad? Para encontrar la mitad de LCB y poder ahí calcular entonces, ahora sí, la estación de PIB. Entonces, dividimos 33.25, que es la LCB que nos establecen los datos iniciales, entre 2, dándonos aquí un valor de 11.0833, por ejemplo. Ya es 3 periódico, pero lo vamos a dejar allí. Entonces, vamos a sumar la estación de PCB más esto que acabamos de obtener, es decir, 7 o 7.450 más 11.0833, dándonos un resultado de 7 más 461, ¿verdad? .0833, ¿sí? Esa sería la estación de P y B. Ahora vamos Profe, a calcular también. Sí, perdón dígame. que me interrumpa, Dígame. ¿el LCB cuánto es? LCB, aquí lo tenemos, es 33.25. 33.25 es un Okay, muy bien. dato inicial. Entonces creo que yo cometí un error. Qué bueno que me lo dijo. 33.25 es Sí, LCB, no es esto. Ya lo acabo de ver. Gracias. Sí, ahorita que estaba, salió Exacto, 16.62. es correcto. Le agradezco. Sí, error de dedo que cometí, no me di cuenta. Gracias. Entonces vamos a corregir aquí. Le vamos a sumar entonces a la estación de PCB la mitad de LCB. Entonces aquí me daría 465.625, ¿verdad? Ahora sí. Esa sería la estación de PIB. Sería 6, perdón. Ahora sí. Ahora, con estos datos, ahora vamos a calcular la estación de PTB, que es donde termina nuestra curva vertical. Que en este caso, otra vez regresándome a los datos iniciales, la distancia de PCB a PTB es tal cual la longitud de curva, es decir, le sumo toda la LCB, ¿verdad? Entonces le sumamos a 7 más 450, le sumamos 33.25, dándonos aquí un valor de 7 más 483.25, ¿verdad? Le sumamos todo LCB. Ahora bien, con estos datos, ahora vamos a calcular las cotas, ¿verdad? Que también es importante tenerlas. La cota tanto de P y B, que no la tenemos, y la cota de PTB, ¿verdad? Que son datos que evidentemente necesitamos calcular. Bueno, antes de alguien que me pudiera decir cómo calculamos la cota de P y B, ¿cómo la podemos obtener? ¿Cómo obtendríamos la cota de P y B y de PTB? Hay que recordar una fórmula que tenemos aquí arriba, ¿sí? Que nos dice que una cota proyectada va a ser igual a una cota inicial más lo que nos salga de multiplicar una pendiente por una distancia, ¿verdad? En este caso, la cota de P y B la podemos calcular pues realmente desde el único punto conocido que yo tengo, que es la cota de PCB. Entonces sería esta cota inicial más lo que nos salga de multiplicar la pendiente por la distancia, que la distancia es, en este caso, LCB entre 2, ¿verdad? Es decir, tendríamos que es 956.21 más, ¿por qué más? Porque la pendiente es positiva, la de entrada, ¿verdad? Más, nada más tendremos que anotar
déjenme lo voy a anotar aquí abajo, la M y N, ¿verdad? Sin porcentaje, ¿sí? Para poder aplicarlo, porque en este caso las pendientes que yo necesito deberán ser sin pendiente. O sea, la M sin pendiente será más 0.047 sin el porcentaje. Y la N será igual a menos 0.0625. ¿Sí? Es importante quitarle el porcentaje, porque así tal cual está sin porcentaje es como yo lo aplico a mi fórmula. Es decir, que entonces la proyección de cota PIB sería igual a la cota inicial 956.21 más la pendiente M que acabo de calcular 0.047 por la distancia, que en este caso la distancia será LCB entre 2, ¿verdad? Por la misma razón, de aquí a PIB es la mitad de LCB, entonces lo calculamos así, por 16.625, dándonos un valor de 956.991, ¿verdad? Ahora, en el caso de la PIB del punto PTB, no lo voy a proyectar desde el punto PCB, no hay pendiente entre ellos directo. La única forma es proyectándolo de la misma manera que proyecté PIB, calculándolo ahora como inicial punto PIB, calculo con la pendiente de salida y la misma distancia LSB entre 2. Entonces, en este caso, la cota de PTB sería igual a cota inicial como PIB, o sea, 956.991. En este caso sería menos, que la pendiente N es negativa, 0.0625 por la misma distancia LSB entre 2, 16.625, dándonos aquí un valor de 955.952, ya redondeado a 3 decimales, ¿sí? Ahora sí, con esos datos básicos voy a calcular I, ¿verdad? Que en este caso lo vamos a calcular. Importante, como les comentaba, es no descuidar los signos. O sea, aquí la M sería más 0.047 y la fórmula me dice que es menos 0.0625, ¿verdad? Lo que realmente aquí representa una suma, ¿verdad? Porque al ser dos negativos aquí se suman. Entonces I sería igual a, vamos a hacer entonces la suma, 0.047 más 0.0625, dándonos aquí un valor de más, importante también anotar el signo de la I, más 0.1095. Ese sería el valor de la letra I, ¿verdad? Ahora, ¿qué significa la I? La I es un coeficiente que vamos a aplicar en las fórmulas siguientes, pero también el signo de I me va a decir qué tipo de curva es. Al yo obtener I, yo voy a saber si es mi curva o de cresta o de columpio. Cuando la I es positiva, es una curva de cresta. Cuando la I es negativa, es de columpio. En este caso es positiva. En este caso hablamos de esta tipo de curva vertical, es una de cresta, ¿verdad? Entonces, ahora sí, con esos datos obtenemos la externa vertical, ¿verdad? Que vamos a obtener con la fórmula que tenemos aquí, que es muy, muy sencilla. Tenemos LCB, que son 33.25 por I, que es 0.1095 entre 8, nada más, dándonos un valor de 0.65, redondeado a 3 decimales. Sí, bueno, hasta aquí alguna pregunta o todo bien. ¿Todo bien, profe? Perfecto.
Si alguien encuentra algún error o algo en el Inter, me lo hace saber, por favor. Esperemos que no, pero si alguien nota algún error como el compañero, les agradecería que me lo hagan saber para no irnos con un error. Muy bien, entonces continuamos ahora sí a llenar la tabla. La tabla se llena de una manera al inicio similar a la curva horizontal, que en este caso vamos a anotar por un lado el punto PCB, ¿verdad? Con una estación que ya tenemos de 7 más 450. En este caso vamos a manejar, por ejemplo, una separación entre estaciones de 5 metros. Así, por ejemplo, quedaría 7 más 455, 7 más 460, 7 más 465, 465. Y aquí, por ejemplo, tendría que anotar la la estación de PB. 7 más 466.625. Que era, si recuerdan ustedes, más o menos lo mismo que hacíamos con la curva horizontal, ¿verdad? Es PIB. Que bueno, por si alguien no me sigue, aquí está. Es una estación que ya había yo calculado. Aquí yo podría seguir con la misma numeración que tengo acá, o seguir sumándole ahora 5 metros desde aquí. Me voy a ir con la primera opción para no manejar estaciones, digamos, quebradas o con números que no se han cerrado. Aquí tendríamos entonces que es 7 más 470, 7 más 475, 7 más 480. Y ahora sí terminamos aquí con la PTB, estación de PTB, que es, y está, 7 más 483.25. Porque si yo me paso a la 480, a la 485, entonces yo me equivoqué y me pasé, ¿verdad? Entonces, para que no me vaya yo a pasar, necesito cerrar hasta ahí. Ahí termina pues mi curva vertical. Y aquí notamos que es el punto de PTB, ¿verdad? ¿Hasta aquí alguna pregunta o todo bien? Todo bien, profe. Perfecto. Bueno, ahora entonces en la columna de pendiente es muy fácil de calcular. Simplemente vamos a anotar la pendiente de inicio y de final. Esta M y esta M. Vamos a anotarla nada más. No requiere realmente nada nuevo. En este caso, en el punto PCB no hay pendiente, pero en el intermedio sí. En el punto PIB tampoco es un punto, digamos, que no tiene pendiente. Es un punto que es el cambio de pendiente. Y aquí tenemos una negativa, por ejemplo, de 0.0625. Pasamos para acá y esta columna de pendiente así de fácil se obtiene. Ahora vamos a calcular la cota de tangente con base a las cotas que ya tengo calculadas, ¿sí? Es decir, acuérdense que la tangente es la línea recta, ¿sí? Entonces, así como calculamos, o de manera similar a como calculamos una pendiente de tubería, por ejemplo, vamos a calcularlo de la misma manera, es muy similar. Primero anotamos la cota de tangente, o la cota que conocemos del punto PCB. O sea, la vamos a anotar aquí, 956.21. Ahora vamos a aplicar la misma fórmula que tenemos aquí, utilizando la cota inicial de PCB, la pendiente que tengo aquí y la distancia que me sale de restarle a la estación que tengo menos la inicial. En este caso, por ejemplo, aquí yo caminé 5 metros, aquí caminé 10, o sea, me refiero medidos desde el punto PCB. Aquí caminé 15, aquí caminé 16.625. O la otra forma es haciendo aquí una diferencia de la estación que estoy calculando menos la estación inicial, que es la del PCB. ¿Sí? Entonces, vamos a calcular la cota sobre tangente. Cota inicial, 956.21.
más, porque es la pendiente positiva, lo que salga de multiplicar 0.047 por una distancia primero de 5 metros. Aquí me da un resultado de 956.445. Ahora nada más cambiamos la distancia a 10 metros, ¿verdad? Dándonos un resultado de 956.68. Después a 15 bueno, nos da una cota de tangente de 956.915 y la de 16.625, ¿verdad? Dándonos un valor de 956.991, ¿verdad? Que lo voy a pintar aquí de rojo. Es un dato ya para comprobar. Este es un dato para comprobar porque ya teníamos aquí la cota de PIB, ¿verdad? Y nos da la misma, nos debe dar la misma. En este caso no hay problema. Ahora, en la segunda parte, vamos a calcular la cota iniciando desde PIB, ¿verdad? Porque, repito, el PIB es el punto donde cambia la pendiente. Entonces, ahora tenemos que es 956.991 menos la pendiente, menos porque la pendiente es negativa, 0.0625 por, vamos ahora a aplicar la fórmula como les comentaba inicialmente. La distancia va a ser igual a la estación donde estoy parado menos la estación inicial. Es decir, 470, le voy a restar lo voy a quitar el 7 más, no tiene caso, menos 466.625. Muy bien, dándonos aquí, por ejemplo, una cota de 956.78. En la siguiente, ahora vamos a restarle a 475. Un valor de 956.467. ¿Sí? La que sigue, considerando ahora una estación de 480, que es la que estoy proyectando, tenemos un valor o una cota de 956.155. Y por último vamos a proyectar con una distancia de 16, que es la distancia que nos sale de restar esta estación que estoy proyectando menos la estación de PIB, 16.625, ¿verdad? Y nos da un resultado de 955.952, ¿verdad? Si alguien me va siguiendo, le agradecería nada más me confirme si dan los mismos resultados o le da diferente. En este caso, bueno, ese dato también es comprobatorio y lo vamos a corroborar con la cota de PTB que habíamos calculado. Nos da la misma y nos debe dar la misma. En este caso, sí lo es. Entonces, nuestro cálculo está bien. Entonces, ahora, vamos a calcular con base a la ecuación de Y, o sea, con esta ecuación, vamos a calcular la corrección en Y, ¿verdad? Entonces, en donde la X es la distancia. Es decir, aquí desde de PCB yo caminé 5, y luego caminé 10, y luego caminé 15, que es lo mismo que hicimos aquí, ¿verdad? Es la misma lógica. Entonces, la primera corrección es 0. ¿Por qué es 0? Porque yo caminé 0. Aquí estoy iniciando, entonces el desplazamiento es 0. Aquí no hay desplazamiento. La siguiente sería entonces Y, que es más .1095 entre 2 por 33.25, que es LCB, y por la distancia el cadenamiento, lo que voy caminando, que en este caso iniciamos con 5 metros, 5 al cuadrado, dándonos un valor aquí de 0.0411, o bueno, 0.41. Vamos a redondearlo a 3 decimales. En la siguiente tenemos una distancia, nada más cambiamos la X,
de 10 nos da 0. Bueno, aquí importante, hay que agregarle el signo, nos da positivo. Punto 165, ya redondeado a 3 decimales. La siguiente nos da más 0.370. Y la última nos da 16 como distancia X, 16.625, ¿verdad? Dándonos un valor de más 0.455. Aquí en este punto también tenemos otro dato de comprobación, porque esta corrección en Y en el punto P y B deberá ser exactamente igual a la externa vertical. En este caso sí lo es. ¿Por qué debe ser igual? Bueno, vamos a regresar a esta pequeña gráfica o a este croquis, en donde vemos que la externa vertical se refiere a la distancia o al desnivel que tenemos entre el punto P y B y el punto central de la curva. Es esta diferencia o este desnivel. Y en el caso de los ajustes Y, es la distancia entre, o el desnivel también entre la tangente y el punto de la curva. En este caso vemos aquí que al centro, en el punto P y B, tanto Y como externa vertical deben de valer lo mismo, ¿verdad? Es exactamente el mismo valor, lo cual entonces aquí corresponde. Ahora, aquí ya no podemos continuar desde PCB. Al llegar al centro de la curva o al encontrar P y B, debemos de calcular ahora esta distancia de abajo hacia arriba. ¿Sí? Ahora de PTB hacia P y B, de abajo hacia arriba. Entonces aquí tendríamos de nuevo 0, porque aquí voy a iniciar, ¿verdad? En donde entonces aquí ahora voy a obtener la distancia restando estas dos. En este caso la distancia sería 3.25, ¿verdad? 3.25 al cuadrado, dándonos aquí un valor de más 0.017. Y nada más voy a quitar lo que no esté en rojo. Ahí está. ¿Sí? Es decir, yo voy a proyectar ahora Y desde abajo hacia arriba. ¿Sí? Aquí caminé 3.25, ¿verdad? En el siguiente, yo caminé 8.25, ¿verdad? Desde PTB hasta la 475. Caminé 8.25. Lo que nos da un valor de más 0.112. Y al final, o en el último, caminé 13.25, ¿verdad? Dándonos aquí un valor de más 28 más 0.289. Y corroboramos de nuevo los 16.625, ¿verdad? Y nos da otra vez 455. O sea, corroboramos de nuevo el cierre con P y B. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta con este cálculo o para alguien no quedó claro. No, pues todo bien, profe. Pues seguir los pasos nada más, yo creo. Exactamente. Muy bien, gracias. Perfecto. Bueno, entonces, finalmente, ya para terminar la tabla, debemos de calcular la cota de curva, que como ya tenemos la corrección en Y, simplemente vamos a aplicar esta fórmula, que nos dice que es la cota de curva va a ser igual a la cota de tangente menos Y. Así de fácil. Cota de tangente menos su Y. Cota de tangente menos su Y. En el caso de que sea positiva, es una resta. En el caso de que la Y nos dé negativa, va a ser una suma. ¿Por qué? Me vuelvo a regresar aquí. En el caso de la curva de cresta, estamos proyectando puntos de tangente arriba de la curva, por lo cual yo debo de bajar o restar mis correcciones. En el caso de la de columpio es al revés.
yo tengo puntos abajo de la curva, entonces yo debo de sumar el ajuste. Ese es un error también típico de examen, por eso el ser reiterativo o explicarlo tan claro. En el caso de, digamos, para no hacernos bolas, simplemente es, por eso la importancia de anotar los signos, simplemente aplicamos la fórmula así. Pero si la corrección Y es negativa, se convierte en una suma, ¿verdad? Entonces aplicamos la resta. En este caso, la primera pues es lo mismo. 956.21, ¿verdad? Aquí, bueno, lo voy a hacer muy rápido, es simplemente ir restando, ¿verdad? Para obtener la cota. En este caso, la siguiente tendríamos un valor de 956.404, ¿verdad? De restar esto menos su corrección. La siguiente sería 956.68 menos 0.165. 515. Siguiente 956.915 menos 0.37. 956.545. La siguiente sería la del PIB, que es 991 menos 0.455. Nos da un resultado de 956.536. Seguimos ya de manera, digamos, de manera similar hasta abajo. 956.78 menos 0.289, dándonos un valor de 956.491, 956.467 menos 0.112, dándonos un valor de 956.355, 956.155 menos 0.017, 956.138, y la última, al ser 0, pasa igual, 955.952. Y bueno, esto es el cálculo de la curva. Aquí terminamos, ¿sí? Vamos a hacer otro ejemplo del otro tipo de curva para que nos quede clara cuál es la diferencia. Este es una curva, dijimos que era de cresta. Ahora vamos a resolver una de columpio para ver cuál es la diferencia. Que el cálculo es prácticamente igual o muy similar, nada más cambian algunas cuestiones. Entonces, preguntas, muchachos, ¿sí quedó claro? Esperemos que sí. Bueno, entonces ahora vamos a imaginar o vamos a tener ahora datos de inicio diferentes. En el caso de algunos, digamos que dependerá de los datos que yo tenga, será el cálculo que debo de aplicar, ¿sí? En este caso, tengo datos diferentes. Primero, tengo una estación, pero del punto P y B, ya no del punto PCB, ahora lo tengo del punto P y B. De igual manera, la cota. Tengo la estación y cota del PIB, que de hecho normalmente en tramos carreteros, estos son los datos donde vamos a partir, porque los puntos PI son los puntos que, bueno, PI y PIB, es decir, tanto el horizontal como el vertical, el alineamiento horizontal y vertical se van a calcular con base a obtener los PI. Entonces ahora con estos PI vamos a calcular de manera inversa todo. ¿Qué diferencia tiene? Bueno, me regreso aquí. Primero, del PI vamos a calcular tanto PCB como PTB. En el caso de PI a PCB, voy a tener que utilizar la distancia LCB entre dos igual como distancia de proyección, pero voy a utilizar la pendiente de entrada, pero con su signo contrario, para que el resultado sea correcto. Es decir, primero, vamos a obtener la distancia de LCB entre 2, ¿verdad? Que es entonces 135 entre 2, dándonos un valor de 67
.5. Ahora, la estación de PCB sería igual a la estación de PIB menos, ahora sería menos la estación o la distancia, perdón, LCB entre 2. Sí, es decir, 125.200 menos 67.50, dándonos un valor de 125 más 132.5. Esa es una diferencia. Ahora lo tuve que restar porque me estoy regresando de PIB hacia PCB. Ahora, la estación de PCB va a ser calculada de manera muy similar, pero ahora le voy a sumar. Es decir, 125.200 más 67.50, dándonos un valor de 125 más 267.50. Ahí sí cambia, nada más cambiamos la operación de la operación. Ahora obtenemos cotas. Cota de PCB y cota de PCB, ¿verdad? En el caso, como les comentaba, en el caso de PCB, voy a utilizar la cota PIB, que además es la única que conozco, no me queda de otra, y de manera inversa o al revés voy a calcular PCB. Entonces lo que voy a hacer es aplicar esta cota como inicial y utilizar el contrario de la M, o sea, el signo contrario, la pendiente de entrada, pero con su signo contrario. Entonces, M será igual a, lo voy a anotar con el signo correcto primero, menos 0.0933, ¿verdad? Y N será igual a, en este caso vemos como ambos son negativos, ¿verdad? Entonces, ahora que calculemos I, vamos a ver si es una curva de cresta o de columpio. 0.0295. Esas serían las pendientes de entrada y de salida. Entonces, aplicamos la fórmula que vemos aquí, que ya aplicamos, pero con el signo contrario de M. Entonces tenemos que 1154.80 más la pendiente M, .0933 por LCB entre 2, o sea, por 67.50, dándonos un valor de 1161.098, ya redondeado a 3 decimales. Y la cota de de PTB lo voy a aplicar desde la misma PIB, pero ahora aplicando o utilizando la pendiente de salida, la N, y la misma distancia, es decir, 1154.80 menos, aquí sí, porque voy en el orden correcto de la pendiente de salida, .0295 por la distancia 67.50, dándonos un valor de 1152.809, ya redondeado a 3 decimales. Calculamos ahora con esto I externa vertical. La I va a ser igual a menos .0933 menos 0.0295. En este caso, la primera es negativa, la segunda es también negativa, pero aquí se convierte en una suma, ¿verdad? Por lo cual entonces se convierte en una resta al final. Esa es la parte, muchachos, que debemos de entender de manera muy clara. Cómo calcular I, porque I es la parte, yo considero, medular de este cálculo, porque si la I la tengo mal, todo lo demás está mal también, porque I se aplica en todos lados, tanto en la externa vertical como en la Y, en todos lados ocupamos o necesitamos I, entonces debemos de calcularla de buena manera. Entonces vamos a restar
.0933 o menos 0.0933, ¿verdad? Más, porque me resulta una suma, 0.0295, dándonos aquí un valor negativo de menos 0.0638, ¿verdad? No sé si quede claro, muchachos, alguna pregunta. Esta es la parte medular. Sí queda claro, ¿verdad? ¿Cómo calcular esto? Sí, profe, todo bien. Perfecto. Recuerden que esta es también pregunta obligada de examen. Y, pues bueno, no quisiera que nos quedáramos con alguna duda. Es un tema sencillito, más sencillo que el anterior. Nada más es cuestión de utilizar los datos de manera correcta. Ahora, la externa vertical la vamos a aplicar con esta fórmula, como ya lo hicimos, y utilizando I con su signo correspondiente. Es decir, LCB, que son 135 por menos 0.0638 entre 8. Nos da un signo negativo, menos 1.077. Ya redondeado a 3 decimales, 0.77. Ahora sí, con estos datos vamos a llenar nuestra tabla, ¿sí? Iniciando con el punto PCB, con la estación 125 más 200, ¿verdad? Y en este caso vamos a darle cadenamientos o estaciones cada 10 metros, ¿verdad? 125 más 210, 125 más 220, 125 más 230, 125 más... aquí, perdón, ya me equivoqué. Acuérdense, yo jalé la... Profe, la estación PSB. Sí, correcto. Sí, le agradezco. Exactamente, estoy mal. Aquí debo de iniciar con la 125 más 132.50, ¿verdad? Qué bueno, señal de que están poniendo atención. Ahí ya me iba yo a ir con un error, ¿verdad? Porque estoy iniciando desde aquí, recuerden, desde PCB, ¿verdad? Ahora sí, desde aquí, vamos, si les parece, vamos a aplicar, vamos a obtener estaciones. Vamos a hacerlo cada 15 metros para que sea un poquito más ágil. Voy a, digamos, aquí tendré yo dos opciones. Sumarle aquí 15 metros y lo que me dé, ¿verdad? O buscar la siguiente estación cerrada y sacar las diferencias, ¿verdad? En este caso, vámonos con la segunda opción para que manejemos estaciones cerradas. 125 más, vamos a darle, sí, dígame. El 132.50, ¿de dónde lo sacó? Es que me quedé. Correcto. Salió de aquí, ¿verdad? Que es la estación de PCB. Que la estación de PCB se obtuvo restándole a la estación de PIB, le resté la mitad de LCB. O sea, aquí en este ejemplo yo utilicé 125 más 200 o 125.200 simplemente, menos 67.50, así nada más. Y me da 125 más 132.50. De ahí se obtuvo esta menos esta. Muy bien, gracias, profe. De nada. Ahora, el siguiente sería entonces 135 más 15 sería 150, ¿verdad? Vamos a irnos cada 15 metros. Sería 125 más 165, ¿verdad? Ajá, sería 125 más 180, 125 más, en este caso ya se pasaría, no, todavía no, 195, y aquí encontramos la PIB, 125 más 200, ¿verdad? Porque si le doy los 15 metros siguientes, pues de nuevo se pasó, ¿verdad? Entonces aquí vamos a utilizar P y B. Ahora bien, ahora continuamos con la siguiente nomenclatura, ¿sí? O vamos a hacer que sea simétrica nuestra curva. Ahorita lo veremos por qué.
Aquí yo caminé 5 metros. Entonces aquí caminaré 5 metros. 125 más 205. ¿Verdad? Y ahora sí, a 205 le voy a sumar los 15 metros que traigo de cadenamiento. 125 más 220 más 15, 125 más 235, 125 más 250, ¿verdad? 125 más 265 y 125 más 267.50, que corresponde al punto PTB. ¿Verdad? Que, bueno, ya habíamos calculado, es decir, a este. ¿Verdad? A este llegamos. Ahí termina nuestra curva. En este caso generamos una curva simétrica. ¿Qué quiere decir? Que en esta estación yo caminé 2.50. Aquí también. De regreso de la 267.5 a la 265, caminé 2.5 metros. Y luego 15, 15, 15, 15 y luego 5 nada más. ¿Verdad? Entonces, de regreso, de aquí hacia abajo, ¿está espejeada o está simétrica? Eso nos va a facilitar el cálculo. Ahora veremos por qué. Ahora vamos a anotar aquí la pendiente. Menos 0.0933. ¿Verdad? Vamos a anotar que todo este tramo tiene la misma pendiente y todo el segundo tramo tiene la misma pendiente. Ahora vamos a calcular la cuota de tangente, iniciando con la que ya tengo de PCB, que es esta, ¿verdad? 1161.098, ¿verdad? Ahora aplicamos, lo voy a hacer un poco más rápido, ya lo vimos en el tema anterior, en el ejemplo anterior. Aplico esta fórmula. 1161.098 menos, porque es la pendiente negativa, 0.0933 por, ¿verdad? Lo que salga de multiplicar, de restarle 135 menos 132.50. 1160.865, redondeado a 3 decimales. Aquí tenemos 150, 1159.465, ¿verdad? Tenemos aquí la siguiente de la estación 125 más 165 me da 1158.065. La siguiente 1156.666. La siguiente con la estación 195 nos daría un resultado de 1155.267. Y por último comprobamos, ¿verdad?, que la cota nos dé, como en el ejemplo anterior, 1154.80, ¿verdad? Que en este caso corresponde, ¿sí? Lo mismo que en el ejercicio anterior. Esta cota corresponde con esta de PIB que ya habíamos, bueno, no lo habíamos calculado, era nuestro dato inicial. Seguimos con lo mismo, ahora utilizando PIB como cota inicial, 1154.80, ¿verdad? Menos lo que salga de multiplicar ahora la pendiente de la segunda parte, o la n, punto 0295 por la distancia de 205 y 200. La siguiente sería 1154.6525. Bueno, aquí lo vamos a dejar redondeado a 3 decimales, ¿verdad? La siguiente sería 220, nos daría
1154.21. La siguiente sería 235, 1153.767. La siguiente sería 250, 1153.325. La siguiente sería 265, 1152.882. Y la última, vamos a corroborar, sería 267.50. 1152.809, ya redondeado a 3 decimales, que corresponde a la cota de PTB. Aquí está. Que en este caso corresponde, es decir que estamos bien. Calculamos la Y, ¿verdad? Con la fórmula que ya manejamos o vimos en el ejemplo anterior. Sería I menos, hay que notarlo con el signo correspondiente de I, menos 0.0638 entre 2 por 135, ¿verdad? Por la distancia, en este caso, por ejemplo, de 5, ¿verdad? Dándonos aquí un valor, no, perdón, no es de 5, es 2.5, ¿verdad? Que es la distancia que yo caminé desde 132 a la 135, ¿verdad? En este caso, déjame corregirle aquí, 2.50. Correcto. En este caso, bueno, vamos a ver, nos va a dar una distancia de, ahora sí, prácticamente 0, nos dio un valor muy pequeñito, ¿verdad? Nos da menos, en este caso nos da negativo 0.001, ¿verdad? Solamente 1 milímetro. La siguiente sí nos debe de dar mayor, ¿verdad? El siguiente nos da menos 0.072, redondeado a 3 decimales. El siguiente nos da menos 0.249, redondeado igual a 3 decimales. El siguiente, que es la estación 180, menos 0.533. Y la siguiente, que es la 195, nos da menos 0.923. Y por último, ¿verdad? Con la estación de 200 o PIB, nos da un valor de menos 1.076677. Que, como en el ejemplo anterior, nos servirá para comprobar la externa. En este caso, sí lo da. Ahora, ¿qué ventajas tenemos de utilizar una tabla, digamos, simétrica como esta? La distancia que tengo aquí, de 195 a 200, son 5 metros, que es lo mismo hacia abajo. De 200 a 205 son 5 metros otra vez, ¿verdad? Y ahora enseguida tengo 15, 15, 15 y al final 2.5, que es lo mismo que tengo aquí. Entonces, nos daremos cuenta que si yo lleno la tabla, por ejemplo, 0, aquí voy a utilizar de nuevo una distancia de 2.5, ¿verdad? Y luego aquí de 17.5, que es lo que caminé desde aquí hasta acá. Y nos daremos cuenta que vamos a encontrar los mismos resultados. Entonces, cuando es espejeada, cuando la separación entre estaciones son las mismas, simplemente espejeamos los datos de corrección. Este, por ejemplo, va aquí. Este, por ejemplo, sería igual a este. Este, por ejemplo, sería igual a este. Y este último a el de aquí, ¿verdad? Con eso tenemos la corrección Y ya lista. Ahora, ¿qué sucede aquí? La
al darnos cuenta, bueno, al encontrar la I, vemos que es una I negativa. Lo que quiere decir que en este caso es una curva de columpio, ¿verdad? Al ver I negativo es curva de columpio. Esto quiere decir que entonces nuestro ajuste deberá ser hacia arriba, ¿verdad? Como les platicaba inicialmente o hace un momento. Tengo las cotas de tangente abajo de la curva, lo cual quiere decir que mi curva está más arriba. Entonces Y deberá ser sumada, que corresponde a esto, porque al tener una resta de un negativo se convierte en suma. Entonces tendríamos aquí 1161.098. La primera no se mueve. La siguiente sería 1160.866. Le sumé 1 milímetro, ¿verdad? La siguiente sería, por ejemplo, 1159.465 menos 0.072, que es el ajuste que nos pide aquí, lo que me resulta en una suma 537. La siguiente 1158.065 más 0.249 nos daría 1158.314, 1156.666 más 0.533, 1157.199, 1155.267 más 0.923, ¿verdad? Que es el ajuste Y correspondiente. 1156.19, 1154.80 más 1.077, 1155.877. Ahora, ojo también importante, se espejean las correcciones, no las cotas de curva. Segundo error recurrente también en curva vertical. Solamente se espejean correcciones en caso de que la tabla la haya yo acomodado de esa forma. 1154.652 más 0.923, 1155.575, 1154.21 más 0.933, 1154.743, 1153.767 más 0.249, 1154.016, 1153.325 más 0.072, 1153.397 y 1152, bueno, aquí está muy fácil, 1152.383. Y la última, bueno, es igual porque es C, ¿verdad? Y con eso terminamos nuestra curva, ¿sí? Así de facilito, así de sencillo. Con esto, muchachos, terminamos el tema de curva vertical. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda con el cálculo. ¿Todo quedó claro o qué les parece?